Esto es Histocast. Esto no es Esparta, pero casi. No es Sicilia, tampoco es Bizancio, no es la corona catalano-aragonesa o aragonesa, pero vamos a hablar de quienes pasaron por ahí, pero arrasando, que los tenían por diablos. Y vamos a hablar de los almogávares. Vamos a hablar de los almogávares con un experto que luego presentaré, con el experto de almogávares que tenemos en España. ¿Y quién tenemos aquí para directamente, bueno, casi literalmente fusilar a nuestro experto? Tenemos a José Carlos, buen amigo de nuestro experto. ¿Qué tal, José Carlos? Hola, buenas noches, Goyo y compañía. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. José Carlos es el mentor, creador del grupo Pascual Vivas, que tanto ha hecho por llevar la historia y a gente que sí que tenía ese ímpetu de aprender historia, pero que desconocía sus momentos más gloriosos y los momentos más penosos, pero con sus excursiones nos ha ilustrado a todos. También tenemos a Alex. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Goyo, buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Alex es un experto de historia antigua, pero vamos, que se apunta a todo. También tenemos a David, que es también otro todoterreno. ¿Qué tal, David? Hola, buenas noches. Aquí andamos, camino de Bizancio con una lanza. David en Twitter es @David Nagan, lo podéis seguir ahí. Y bueno, sus andanzas. Le podéis preguntar cualquier cosilla sobre los soviéticos, el T-34, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, a mí me podéis seguir, yo soy Goyix, y me podéis seguir en Twitter en @Goyix_Salduero y en eguaridegoyix.com. A todos nosotros nos podéis seguir también en Twitter en @Histocast y en la página de Facebook. También nos podéis escribir en la cuenta de correo histocast.podcast@gmail.com. Y bueno, vosotros diréis, burro delante para que no se espante, pero quería dejarlo mejor para el final. ¿Cuál es nuestro experto? Pues nuestro experto es Guillermo Rocafort. Guillermo Rocafort, buenas noches. Buenas noches, Goyo, y buenas noches a todos, a José Carlos, David y Alejandro. Un placer estar con vosotros. Bueno, Guillermo Rocafort es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho, diplomado en Lengua Inglesa, diplomado en Estudios Jurídicos Avanzados, es caballero legionario del Tercio de Gran Capitán de la Primera Legión y es descendiente de Berenguer de Rocafort, Arnal de Rocafort, Vicente Rocafuerte, Ignacio Rocafort y Guillermo Rocafort. ¿Y quiénes son todos estos? Pues uno es caudillo de los almogávares, Arnal de Rocafort es amigo de Pedro III el Grande, rey de Aragón y vencedor de la batalla de Montesa. Vicente de Rocafuerte es primer presidente de la República de Ecuador. Ignacio de Rocafort es médico de Felipe V. Y Guillermo Rocafort, tu tocayo, fue médico colonial en Guinea Ecuatorial. Pero sobre todo lo que es Guillermo Rocafort, a pesar de lo que sean sus antepasados, es el mayor experto en el tema almogávar en España. Esto es así. Es autor de Yo, Berenguer de Rocafort, caudillo almogávar, príncipe de Éboli, Ruiz Gómez Silva, una novela que se llama Sueño que soy de piedra, otra novela que tiene sobre los templarios, ¿no, Guillermo? La sí, misión secreta. Luego también tenemos los almogávares y la orden del temple. Luego otra que ya no tiene nada que ver con esas, que es SICAP, paraíso fiscal, los muy ricos solo contribuyen con el 1% y tanto. Y luego la última que has publicado, Almogávares, una epopeya española, ¿no? Efectivamente, sí. A grosso modo esa es mi humilde bibliografía. Bueno, humilde, yo con que escribir un librillo ya me conformo. Bueno, esta última está realizada con varios autores con los que has colaborado para escribir esa epopeya española. Sí. Bueno, Guillermo, ya vamos a ponernos ahí a dispararte. ¿Estás preparado? ¿Preparado? ¿Seguro?
Seguro. A ver a ver si podemos hacer algo contra este caballero legionario. Bueno, a ver, Guillermo, ¿qué eran los almogávares? ¿Entre qué siglos y cuál era su campo de acción? ¿Cuál fue su campo de acción? Vale. Bien, primero una breve terminología o etimología de la palabra almogávar. Almogávar es una palabra árabe que significa el que batalla, el que hace algaradas. Es decir, es el soldado de frontera. La primera vez que sale la palabra almogávar es en la época de Mahoma, porque los almogávares eran la vanguardia de los ejércitos árabes o musulmanes que asolan lo que es el norte de África, llegan hasta los Pirineos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la sociedad cristiana se tiene que recomponer para hacer frente a la invasión y primero hacer la frente y luego, después de largos siglos, derrotarla. ¿Y qué es lo que hace? Pues copia estructuras árabes y copia la estructura de los ejércitos almogávares que, como digo, originariamente eran los almogávares. Les aportan riquezas que mejoran esa primera estructura árabe, pues estructuras visigodas, por decirlo de alguna forma. Y es así, es de alguna forma el soldado frontera. La cristiandad en España para el golpe, pero tiene que de alguna forma copiar, como digo, esa estructura militar que básicamente es la que organiza razias, incursiones. Sí. Eso explica la gran expansión que tuvo el Islam y luego el éxito de la España cristiana es haberse adaptado, como sucede en todas las épocas de la historia militar, pues al final uno tiene que vencer al ejército más poderoso o copiando sus estructuras y mejorándolas, y es lo que hacen los cristianos. Pero vamos, al fin y al cabo es un poco la realidad. Es un fenómeno común, esto es muy interesante, a todos los reinos hispánicos, hablando de los principales que ha habido, que son Castilla, Portugal y la Corona de Aragón. O sea, no es un patrimonio histórico exclusivo de una determinada localidad o ideología, sino que es un patrimonio común de todos los españoles en sentido amplio, incluyendo a los portugueses. Y bueno, lo verdaderamente, una de las cosas muy interesantes es que no solamente contribuyen a la victoria final de la cristiandad en la Reconquista, sino que son los que sirven luego son la punta de lanza de las expansiones extrapeninsulares de estos reinos. Los primeros son los aragoneses, de la Corona de Aragón, que va a Sicilia y a Bizancio, pero luego están los portugueses, que dan el salto al norte de África, y luego están los castellanos, que también dan el salto al norte de África y son los que van a América. Es decir, el fenómeno almogávar hay que de alguna forma sacarlo también de una limitación geográfica de un determinado territorio en España y también de un periodo histórico, hablando del mismo como la Reconquista. Y de hecho, espero que en una próxima publicación evidencie esta realidad, que es algo verdaderamente que se ha tratado muy poco. Es un tema que se ha tratado muy poco y la verdad es que algo he publicado en Portugal sobre los almogávares portugueses y es muy interesante contrastar cómo las estructuras militares son prácticamente idénticas en los tres grandes reinos hispánicos. Porque yo por lo que he leído de ellos, realmente no estaban más que compuestos, eran grupos de entre 10 y 20 personas que eso, se dedicaban a hacer algaradas, hacer razias en el territorio enemigo y volverse enseguida a operaciones de 2-3 días y volver, 2-3 días y volver, hostigar al enemigo en territorio enemigo. Efectivamente, ellos estaban perfectamente preparados para la guerra irregular o guerra sucia, la guerra de guerrillas. Eran soldados de frontera, pero bueno, la estructura es un poquito más compleja. Si quieres, brevemente resumo, hay 4 jerarquías de los almogávares. En la base está el almogávar, o también llamado en Castilla peón, que son palabras sinónimas. Sí. Encima del almogávar está el almocadén, que es una especie de capitán de infantería. Por encima del almocadén, que es otra palabra árabe, está el almogávar a caballo, y en la cúspide existe el adalid. El adalid es otra palabra árabe que significa el guía.
Y curiosamente, en las crónicas castellanas hay una palabra equivalente al adalid, que es una palabra ibérica, que es caudillo. Caudillo es una palabra que está muy vinculada a la historia militar española hasta el pasado más reciente, pues esa es la cúspide. Para llegar a ser adalid hay que ser previamente, hay que haber pasado por digamos, todo el escalafón. De tal manera que el adalid antes ha tenido que ser almogávar a caballo, almocadén y almogávar. ¿Eso qué significa? Pues que la meritocracia está en la base de esa hueste militar. Es decir, ahí no hay enchufismo, es decir, además vienen las partidas de Alfonso X el Sabio, el almogávar solo puede ser mandado por un mando natural suyo. Es decir, no hay almogávares sirviendo a jefes que no forman parte de esa estructura militar. David quería preguntar algo. Sí, tenía una pequeña duda. O sea, ¿los almogávares se estructuraban de alguna manera dentro de lo que es un ejército militar nobiliario de la época o estaban a las órdenes directas de un rey? No sé si me explico. Básicamente existía la vinculación al rey. Es decir, son partidas irregulares, autónomas, viven en la frontera y viven del botín y de lo que pueden subsistir. Básicamente su terreno natural es la guerra irregular. De hecho, hay muchos episodios en la Reconquista donde determinadas ciudades se reconquistan de forma espontánea porque así lo deciden los almogávares. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba inicialmente está asaltado por almogávares, aunque luego el rey Fernando el Santo llega a apoyarles, ¿no? Pero nos damos una idea de que es un ejército muy autónomo, vinculado al rey, y luego en las grandes campañas pues van encuadrados como las tropas de choque. Y un aspecto muy interesante es que los adalides eran considerados los mayores expertos en la época y constituían los adalides el estado mayor del rey, lo cual nos da una idea del asesoramiento que recibía el rey en base a esa experiencia. Es decir, van irregularmente por su cuenta y cuando en las grandes campañas se integran en ejércitos regulares. O sea, que podía deducirse que son de los primeros ejércitos de la época moderna, o sea, en plena Edad Media. Don Ricardo, sería lo previo, sí. Don Ricardo de la Cierva, en la presentación de mi primer libro del Casino Militar, dijo que los almogávares son el embrión del ejército español. Y realmente es otro aspecto que también he desarrollado y voy a ver si consigo publicar un libro. Nos encontramos en la equivalencia de almogávar soldado, almocadén capitán y adalid coronel. De hecho, el regimiento permanente más antiguo del mundo, que es un regimiento español, está basado se estructuró en base a los almogávares que reconquistan Sevilla, lo cual nos da una idea de que es un eslabón perdido entre las legiones romanas y los ejércitos de la Edad Moderna. De hecho, por ejemplo, el gran capitán, que es el primer gran militar moderno de la guerra moderna, bueno, entendido como tal la del siglo XVI, pertenecía a un linaje de almogávares. Es decir, la gran nobleza militar de los siglos XVI y XVI, de la gran expansión imperial, bebe precisamente de linajes almogávares, porque es muy interesante también resaltar que el adalid, es decir, la cúspide de la jerarquía almogávar, adquiría con su nombramiento, que solamente un rey podía nombrar a una persona adalid, imaginaos también la forma de controlar esos nombramientos, adquiría la condición de noble de hecho, es decir, era un noble militar. Es una nobleza inédita en el resto de Europa, es decir, solamente España aportó una nobleza que no era hereditaria, o de sangre bueno, que era una nobleza plenamente meritocrática. La hidalguía española, es decir, esa nobleza pobre militar del Imperio Español, tiene su origen en los almogávares. O sea, es verdaderamente fascinante. La pena nobleza de conquista. Sí, una nobleza de conquista. De hecho, el adalid que reconquistaba un terreno tenía el derecho a quedarse a perpetuidad como el gobernador de ese territorio. Alejandro quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Alex? Sí, hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Mira, te quería preguntar. Antes has comentado que tenían una estética visigoda. Esto me ha parecido un poco anacrónico porque los visigodos son muy pretéritos a esta época de la Reconquista en la que estamos hablando. Sí. Entonces quería preguntarte un poco las razones de esta estética y el equipo militar que llevaban. Especialmente, si que puedo hacerte otra pregunta más en esta, he oído hablar mucho de las espadas cortas almogárabes. Sí. Y he estado intentando buscar por ahí, pero obviamente
lo que he encontrado pues me ha dejado más lleno de dudas que otra cosa, porque he visto muchos diferentes estilos de espadas. Y yo imagino... Vale, gracias. Sí, vamos, desde la humildad de mi punto de vista, de mi investigación y las conclusiones que he ido sacando, porque ya al principio en alguna de mis apreciaciones estaba equivocado y le ha sido perfilando mejor, ¿no? En cuanto a la estética, esa estética, yo he hablado de influencias visigóticas porque es indudable la influencia germánica en la raza española y en el reino hispano-visigótico. O sea, esos son pocos siglos, pero que sin duda nos han marcado como nación, como los hechos que sucedieron en posterioridad. Visigótico me refiero a al nombramiento democrático de sus jefes, es decir, para llegar a ser adalid tiene que haber un reconocimiento de la propia tropa y como eran los antiguos centuriones romanos. Se promocionaba a los mejores, eso es visigótico, es meritocrático, es como la monarquía visigótica, se elige al que se considera que es el más apropiado. Mejor. Sí. De hecho, fíjate cómo sería el control, el nombramiento de los adalides, que tenía que ir avalado con el juramento de 12 adalides, en el sentido de que juraban, bajo pena de muerte si cometían perjurio, que esa persona era digno para ocupar ese cargo. Y curiosamente lo elevaban en un escudo una vez nombrado, y lo cual se asemejaba bastante a lo que son los nombramientos germánicos, ¿no? Son reflejos que yo veo que de alguna forma enriquecen esa hueste militar que va copiando de aquellos civilizaciones que ha conocido y adaptando la propia situación española. Es interesante el funcionamiento democrático también, el concepto de la democracia militar que hoy nos han vendido, que son dos conceptos totalmente contradictorios y que se oponen, pero los almogávares lo aplicaban a la perfección, porque al final nombraban como jefes a los más capacitados y luego las decisiones importantes las elegían democráticamente. Los concejos o ayuntamientos de la Edad Media en Castilla pues eran colonos militares, eran almogávares, y ellos decidían en base a ese ámbito de la libertad que era la frontera, que es muy importante, ¿no? Porque hay que entender la frontera como un ámbito de riesgo, de peligro, pero sobre todo de libertad y huida de esa vasallaje o feudalismo que afortunadamente en España entonces no sufrimos, y hoy en día, aunque no seamos conscientes, aunque poco de nosotros sí lo estamos padeciendo cada vez más intensamente, España pues no sufrió ese vasallaje, ese feudalismo tan atroz del resto de Europa, gracias a que había una situación peculiar que permitía que aquellos que huían de la retaguardia pues encontraran una forma de prosperar, porque realmente los almogávares, es decir, echaban al frente a los hombres más activos, más dinámicos, más preparados, y se les ofrecía la posibilidad de que aquello que recuperaran para España sería para ellos, y así fue. Los libros de los repartimientos están llenos de repartos de tierras entre almogávares. Y luego, en cuanto al aspecto visigótico de la estética, aquí estamos un poco influenciados, y yo creo que es la conclusión que saca, por una visión romántica, sobre todo por el famoso cuadro Moreno Carbonero, que está en el Senado, donde aparecen los almogávares con pelos largos, con ropajes, pues eso, casi germánicos. Eso es una visión romántica. Eso, es decir, los almogávares no se diferencian tampoco mucho del aspecto que tenían los ejércitos en cada siglo en el que estuvieron luchando. Lo verdaderamente el almogávar es el espíritu, y la apariencia, pues eso son las modas militares de la época. Pero insisto en esa visión romántica que tanto ha hecho daño, sobre todo en el siglo XIX, de presentarlos como, no sé, con un aderezo romántico que los ha desvirtuado un poquito. Y José Carlos también quería preguntar. Dispara, José Carlos. Ya tengo la espada desenvenenada. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, José Carlos. Y encantado otra vez de compartir contigo un rato de historia, en este nuevo ámbito, que con Goyo, que nos da la oportunidad de hablar de historia de España, que es una maravilla. Pues oye, no quería dejar pasar vamos a primero, me ha parecido muy bien la relación que has hecho de la España visigótica, una España muy olvidada, digamos, en relación a nuestras raíces, y los has relacionado con los almogávares y con otras muchas cosas. Quiero decir, yo también reivindicar lo que tú has dicho de la España visigótica, que quisiera que todo el mundo la tuviera presente, que es no son muchos años, pero son años muy desconocidos, y realmente yo la considero realmente el origen de la Hispania, el origen de España como nación está ahí. O sea, no podemos olvidarnos, y no nos tenemos que ir a 1812 para buscar una nación española, sino ya existía entonces. Quería un poco hacer esa pequeña postilla. Y luego
está hablando de los adalides, que son personajes muy importantes en toda la Edad Media. Tanto los almogávares como los adalides, cualquier ejército, digamos, del medioevo, eran personas, y si estoy equivocado me corriges, eran personas que aparte de un dotes para el mando, tenían una gran dote tenían una intuición para la intendencia, sobre todo. Es decir, cuando esos ejércitos se movían en tierras hostiles, los adalides eran personas con mucha intuición, es decir, encontraban leña, encontraban agua, encontraban alimentos. ¿Es así también eso, Guillermo? Pues sí, la verdad es que sí. En cuanto a la primera reflexión que has hecho, vamos, totalmente de acuerdo, es decir, tenemos que estar orgullosos de nuestra sangre germánica, porque de alguna forma nos enriquece como cultura y como nación y como pueblo, y en ese sentido, pues esa mezcla nos ha permitido haber disfrutado de una nación que ha sido capaz de hacer las maravillas en la historia que ha hecho, ¿no? Y en ese aspecto es súper interesante. Y efectivamente, yo creo que has dado en el clavo. O sea, para comprender esas capacidades que podemos definir como extrasensoriales, incluso nos podemos fijar en la figura del Cid Campeador, que tenía la capacidad de presagiar. Eso viene recogido en el Mío Cid. La épica castellana se diferencia de por ejemplo, la francesa o la del resto de Europa, en que no hay ese elemento, no sé si decirlo mágico, sí, pero sí misterioso. Misterioso en cuanto que efectivamente los adalides tenían esa capacidad de presagiar y tanta digamos respeto tenían esas capacidades que los propios almogávares, aunque ellos consideraban como buenos cristianos que aquello era un pecado, pero yo creo que por influencia árabe pues efectivamente hay muchas crónicas y muchas citas. Yo algunas de ellas las refiero en mis estudios, en las cuales el adalid almogávar le recomienda al rey: no luches porque no se dan las condiciones. ¿De dónde vienen esas especiales capacidades? Bueno, hay por un lado un desarrollo magnífico de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato. Es decir, estamos hablando con hombres que viendo una hoja en el suelo pisada es capaz de identificar muchísimas cosas que cualquier persona normal no sería, ¿no? Y eso nace precisamente de su entrenamiento, de su formación. Desde niños están habituados a este tipo de combates, de guerras, lo cual hace que el adalid sea pues la persona que sabe dónde hay agua, dónde hay leña, dónde protegerse, cómo hacer celadas, y luego pues interpretar el vuelo de las aves, como el Cid Campeador, interpretar el ruido de las fieras. Es decir, tenían unas premoniciones que son verdaderamente apasionantes, verlas como la historia las ha reflejado y cómo la gente lo creía a pie juntillas. Es una cosa fascinante, pero claro, es que es así. No hay que irse muy lejos, como por ejemplo a Franco decían que tenía baraca los musulmanes, decía, está tocado por la mano de Dios, o el mismo Cid Campeador, al que tanto respetaban los árabes, cómo él interpretaba el vuelo de la corneja y sacaba sus propias conclusiones. Es un tema que nos diferencia del resto de Europa y que coloca al adalid almogávar como una persona con un respeto y una creencia ciega de sus subordinados, que les llegaban a creer lo que ellos dijeran, porque además es que luego se cumplía. Eso es lo verdaderamente fascinante. No se trata de entrar aquí en un terreno de arenas movedizas, de esoterismo, pero hay que hacer referencia a que estos hechos suceden y que se repiten con demasiada insistencia. Yo de ellos algo me creo, Yo quería trasladarte una pregunta que nos había hecho Beramendi, otro colaborador nuestro de otros temas, pero que se ha interesado, y te la voy a postillar también la pregunta. La pregunta exacta suya era: ¿la forma de combatir de los almogávares fue un caso aislado, siendo ellos quienes la crearon, emplearon y perfeccionaron? ¿O era un modo de combatir común que ha recibido una especial publicidad a raíz de la creación del ejército almogávar? Y ahora yo te pregunto, o sea, apostillo, ¿cómo era la forma de combatir de los almogávares? Bueno, vamos a ver, es una pregunta un poco delicada, ¿no? Porque hay muchos escenarios de guerras, ¿no? Y muchos, por ejemplo, en Bizancio se distinguieron por la comitividad, es decir, la capacidad de unir
sus energías para atacar en un punto, dirigirse al corazón del ejército bizantino, y sobre todo porque era una unidad muy compacta y muy disciplinada. Entonces ellos sabían aguantar los embistes del enemigo, pero cuando les tocaba, es decir, sabían ser más yunques, resistir, pero cuando les tocaba ser martillos, los golpes eran letales. Ellos atacaban en tropel. Es curioso también cómo eran capaces de detener a la caballería por medio del era una infantería muy ligera los almogávares, por lo menos en Bizancio básicamente, y con el lanzamiento pues de dardos, de arconas, de pequeñas lanzas, como eran capaces de esas arconas que chocaban entre sí y provocaban esas chispas y ese grito de despertaferro, y la tierra temblaba también. O sea, ellos también apuestan por la guerra psicológica de aterrorizar al enemigo, pero cómo son capaces de la comitividad. O sea, eso por ejemplo lo aprendí en la Legión Española. El primer espíritu legionario es el espíritu de la comitividad. Dice, el espíritu legionario es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. Es decir, cuando tienes el enemigo al frente y se da la orden de ataque, hay que ir a reventarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues los almogávares en Bizancio utilizaron eso contra los turcos, contra los bizantinos y luego contra los francos en el Conducado de Atenas y Neopatria, y resultaron vencedores sin posibilidad de réplica. Esa cometividad que en realidad le come la moral. Luego ya veremos alguna anécdota. Le come la moral al enemigo directamente. Dice, ostras, que esta gente va, o sea, no viene a jugar, a jugar. Es que, vamos a ver, claro, es que la inercia combativa de la España cristiana después de tantos siglos de lucha contra el invasor hace que tiene una máquina de guerra perfecta, absolutamente perfecta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mentalizada, y luego en España, en la península ibérica, pues hay distintos escenarios. Hay efectivamente esas guerras, pero claro, hay que tener en cuenta también que el combatiente de la España musulmana era verdaderamente feroz y terrible. O sea, los benimerines, los cenetes, los voluntarios de la fe que se llamaban también. Es decir, aquí los almogávares eran también un enfrentamiento en ocasiones también en la que no siempre salían victoriosos, ¿no? Lo que pasa es que cuando se supera este problema en la península ibérica, pues claro, el ejército español cristiano es que es insuperable, y claro, así luego campea el resto del mundo durante los siglos, ¿no? Claro. José Carlos, querías hacer otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, más que pregunta quería bueno, no quería un poco redundar, aunque no sea lo más apropiado en este momento, pero redundar es lo que ha dicho Guillermo, que parece súper importante, que es que los almogávares fueron un producto de años de reconquista y años de entrenamiento. Un poco también reivindicar la figura de la reconquista española de la península como la cruzada de Occidente. O sea, lo de Jerusalén prácticamente no tuvo nada que ver con lo que hubo aquí, nada que ver. Esto fue una guerra larga, muy larga, de luchas incluso intestinas, y entonces la gente que salió de aquello era un ejército potente y era una máquina de guerra prácticamente perfecta. Claro, es que tú fíjate, José Carlos, es que sales de 8 siglos de guerra continua, como que la tradición militar que hay, es que claro, la mentalidad, es que eso hay que hacerse la idea de todo ello. Claro, después sales afuera, ya aquí no queda más que conquistar y que te comes el mundo. Claro, te comes el mundo, es que es normal. El mundo se quedó pequeño a los almogávares. Claro. La explosión, digamos, de la explosión que se produjo después de la invasión de la península por los árabes, por los musulmanes, cuando la España visigoda y posrománica, digamos, tuvo que ir hacia el norte y refugiarse en las montañas asturianas, como todo el mundo sabe, tal. Cuando eso, digamos, vuelve, esa gente, digamos, explosiona hacia el sur otra vez, precisamente por falta de espacio, que, por cierto, esa explosión acaba prácticamente, no ya en el 1492 con la toma de Granada, que sí, sino acaba en la batalla de la Nava de Tolosa. Y aprovecho para decir esto porque este año se cumplen 800 años de aquella batalla, y también aprovecho para meter la cuña. Todo ese proceso de tiempo, como decía Guillermo, que me ha parecido muy importante, esa gente que es gente de frontera constante, es decir, gente que no sabe si mañana va a vivir o va a morir, eso produce una tropa una tropa y un ejército que es prácticamente perfecto e invencible. Eso quería un poco comentar. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Vamos, es uno de los mayores
fenómenos de la historia de la humanidad, la Reconquista española. Vamos, además que está hoy en día despreciado, no sé si lo dijo Cebrián, hablando, dijo la insidiosa Reconquista. Es que además en el fondo les molesta, ¿no?, a todos estos apóstatas de nuestra historia. Pues les vamos ¿quieren un café? Pues les vamos a dar una tonelada de café. David, ¿querías añadir algo? Sí, quería hacer una pregunta que, fíjate, me viene a mí de la época del colegio, cuando nos daba la Edad Media, que siempre nos decían que los almogávares eran reclutados en las zonas montañosas pirenaicas. Mira, pero yo no sé si es seguro o es en las zonas urbanas de frontera, o sea, las típicas ciudades que se creaban para aguantar la frontera, más o menos, para que me puedas resolver esta duda, Guillermo. Mira, eso también lo achaco un poco a la visión romántica, es decir, el romanticismo, sobre todo catalán del siglo XIX, ha hecho muchísimo daño porque ha metido el sentimiento en la historia, y ha metido la fábula, y ha metido el delirio, ¿no? Es decir, no se sostiene esa teoría de que eran pastores o que vienen de las montañas. O sea, es decir, el almogávar es siempre el soldado de la frontera, ahí nace y ahí muere, y entonces interpretaciones de que venían de la retaguardia o que se criaron en los montes, para localizar dónde estaban los almogávares en cada siglo de la Reconquista es tan fácil como señalar la frontera que había entre la España cristiana y la musulmana. ¿No crees que puede estar un poco relacionado también con el resto de Europa, ese fenómeno que se dio en zonas montañosas como los Alpes, con los piqueros suizos, que también fueron ese tipo de organización, pues que venían de zonas que realmente no podían aguantar más población y acaban convirtiéndose en mercenarios? Bueno, hay una diferencia sustancial. Lo que has comentado a mí es muy interesante, porque, es decir, normalmente a los almogávares se les ha achacado como vulgares mercenarios, y además quienes les dicen para mí insulto son precisamente los que ahora se quieren apropiar de su historia, y yo creo que todos nos comprendemos de quién estoy hablando. Vamos a ver, los almogávares efectivamente cobraban su soldada y vivían del botín, porque era la costumbre en la época y de algo tenían que vivir, pero se distinguen del mercenario por dos cuestiones fundamentales. Primero, por su fe cristiana, mayoritariamente, aunque también hay que reconocer que entre las huestes cristianas de almogávares también había musulmanes y moriscos, que algunos llegaron a ser adalides de los reyes cristianos, cosa que por otro lado en el otro bando nunca pasó. Es decir, en los cristianos que por circunstancias tuvieron que servir en ejércitos musulmanes tenían capado, por decirlo de esta manera, el acceso a la alta oficialidad. En cambio en la España cristiana no, lo cual nos encontramos con un fenómeno muy interesante de camaradería y de fraternidad militar por encima de religiones. Es decir, no hubo segregacionismo religioso en la España cristiana. Eso estuvo esa en España el otro que lado. siempre habla medieval, multicultural, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. En ciertos aspectos. Por lo menos en el aspecto militar, los almogávares hay muchos adalides musulmanes, y eso es una cosa que tenemos que reconocer, y yo creo que evidencia un gesto de justicia y sobre todo de meritocracia, porque las huestes cristianas entraron en territorio musulmanes en ocasiones dirigidos por adalides musulmanes, que hicieron un gran servicio a los reyes cristianos, y es una cosa que yo creo que debemos de reconocer, porque creo que es la justicia, o sea, es la verdad histórica. Y ya me he perdido, no sé qué me... No, yo te quería apostillar una cosa de aquello, es que como era meritocracia y tenía la posibilidad de esa meritocracia, si tú tuvieras que meter en territorio enemigo a darte tortas, ¿a quién elegirías? ¿Al mejor o a un cristiano? Yo elegiría al mejor, me da igual que sea musulmán o lo que sea. Además es curioso porque los adalides, aparte de conocer los caminos y las sendas, hablaban el árabe. Eso es muy importante. También eran diplomáticos. Ellos negociaban la rendición porque no todo fueron palos. A veces había treguas, había capitulaciones, y muy honrosas. Los reyes cristianos, cuando había capitulaciones, eran muchísimo más magnánimos que los reyes del resto de Europa en la lucha contra los musulmanes, ¿no? Es decir, esa capacidad de negociación, ese pragmatismo, el hecho de tener amigos en el otro lado de la frontera, eso es una cosa maravillosa aplicado a la Reconquista. Y la Reconquista se hizo así. Mira, uno de los pasajes más emocionantes es cómo se inicia la liberación de Córdoba, la antigua ciudad califal. Fíjate qué importancia tuvo en la Reconquista ese hecho. Pues fue a través de unos almogávares cristianos que tenían amigos musulmanes, y informaron que el rey taifa de
de Córdoba pues estaba fuera de la ciudad y que podrían entrar fácilmente. Y no se lo pensaba dos veces, no pidió ni permiso al rey. Es una reconquista espontánea la de los almogávares. Pero tomaron, bueno, todavía existe, es muy interesante, en Córdoba existe la avenida de los almogávares y la glorieta de los almogávares, lo cual evidencia que los almogávares son también castellanos. Y existe lo que se llama la puerta de Álvaro Colodro, que es tiene ese nombre en honor del primer almogávar que escaló esa muralla, ¿no? Con lo cual estamos ante fenómenos muy interesantes y que están poco estudiados y desarrollados en cuanto a ese, como digo yo, ese efecto práctico y esa autonomía que tenían los almogávares a la hora de decidir, y en algo tan español como en un momento de decirse varios almogávares que no tenemos cojones de hacer eso, que no, pues y al final lo hicieron. José Carlos, ¿querías añadir algo? Y luego preguntamos con Alex. Sí, quería es que antes cuando Guillermo Samedo se ha perdido un poco con la explicación tan interesante que estaba dando, era porque estaba, digamos, explicando o dando razones acerca de una cosa que me parece fundamental, era que los almogávares no eran en sí mercenarios. O sea, estaba hablando de eso y me gustaría un poquito que cerrar el tema, porque es muy importante. Sí, te lo agradezco, José Carlos. Primero, por el amor a su fe cristiana, desde el respeto también, y luego también el amor a su patria y a sus reyes, por esa vinculación, es decir, los almogávares servían a los reyes como contrapeso frente a la nobleza levantisca. En el resto de Europa la nobleza tiene un papel brutal y aquí en España se le pone coto, es decir, se integra la nobleza en la Reconquista, no es una nobleza, podemos decir, avasalladora del resto del pueblo, y el rey utiliza estas huestes como un contrapeso, es decir, les dice a los nobles que se unían, oye, tened cuidado que yo tengo a los almogávares y juntos son más que todos vosotros. Es muy importante destacar ese aspecto, la religiosidad cristiana, que tiene su reflejo hasta el momento presente. El ejército español es el ejército de Occidente en el que la mística religiosa tiene un papel tan importante, y sobre todo el amor a su patria. Eso se ve sobre todo en Bizancio. Los almogávares acuerdan efectivamente ponerse no al servicio del emperador de Bizancio, sino en la empresa de liberar territorios ocupados por los musulmanes, pero siempre destacando dos cosas clarísimamente: que ellos eran católicos, no eran ortodoxos, y que ellos lucharían siempre con las banderas de Aragón, invocando los nombres de sus reyes. Eso me parece fascinante. Eso no es ser mercenarios, eso es ser un ejército comprometido con su pueblo y con su nación y con sus tradiciones. Eso a mí me parece fascinante. Y desde luego, cuando alguien diga que eran vulgares mercenarios e insiste en la idea, es que además me ha pasado en ocasiones encontrarme con personas que utilizan estos argumentos y mi conclusión era siempre la misma, pero la cuestión es que este tío no tiene ni puta idea, porque es que no es capaz de llegar al corazón del almogávar, se queda pues en lo superficial. Alejandro, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, mira, Guillermo, yo lo que te quería preguntar era si tenemos algún conocimiento de la forma concreta de luchar en batalla de los almogárabes. Bueno, vamos a ver. Donde mejor viene recogido esa forma de combatir es en las crónicas de Ramón Muntaner, que es lo que explicaba anteriormente, pues de la acometividad, es decir, de encontrar el punto débil del ejército y atacar con todas las fuerzas y todas las energías, es decir, concentrar. Eran batallas a una sola carta, es decir, los almogávares, tanto en la frontera que había en España como en Bizancio, ellos no tenían posibilidad no pueden esperar refuerzos, no pueden esperar, saben que no se pueden replegar en caso de una derrota, que van a ser exterminados. Entonces se lo juegan todo a cara de perro, a vida o muerte, por la vía de la cometividad, de una gran disciplina, de armas. Ellos básicamente, como infantería ligera, básicamente, aunque también tenían caballería, utilizaban pues armas cortas, buscaban el cuerpo a cuerpo. También cuando sufrían el ataque de la caballería eran muy ágiles, porque ellos, como viven en la naturaleza, pues eso les hace estar en forma. Entonces se introducían entre la caballería enemiga, destripaban al caballo con cuchillos preparados para esos menesteres, y luego al caballero caído de su caballo pues lo degollaban, lo que era la guerra en aquella época. En el libro, en el ensayo histórico este que ha mencionado antes Goyo,
el de los almogávares y la Orden del Temple. Lo que hago es una teoría que explico de alguna forma es el éxito cristiano en la Reconquista, que pasa de la combinación de fuerzas tan dispares como son los templarios y otras órdenes, en este caso hispánicas, Santiago, Calatrava, etcétera, con los almogávares. Es verdaderamente fascinante cómo, teniendo una naturaleza totalmente distinta, estructuras completamente tan distintas, cómo se complementaban también. Uh-huh. Es verdaderamente fascinante y es el resultado, yo creo, de las terribles condiciones en las que vivía la cristiandad en España, que les hace ser perfectamente eficientes y prácticos en sus menesteres. Uh-huh. Pero claro, lo que voy es ¿estos hombres luchaban en batallón o luchaban en formaciones más o menos dispersas? ¿Cómo trataban las distancias medias? ¿Entraban al ataque? Entiendo que van a un punto y se lo juegan toda una carta en una carga. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es la forma de luchar del batallón de la compañía almogárabe? Bueno, vamos, como yo creo que como ha sido las batallas desde tiempo inmemorial, pues flanquear al enemigo, tanto por infantería como por caballería, y ahí la caballería almogávar, una caballería ligera, pues hacían sus alardes de valor, como dice Muntaner, y flanquear y atacar por la retaguardia del enemigo, mientras las primeras líneas, hay que pensar lo que comenté antes de la guerra psicológica, el grito del despertaferro, cómo chocaban, es decir, cómo aterrorizaban al enemigo. El enemigo sabía muy bien, después de las primeras escaramuzas, a quién se iba a enfrentar. El factor moral pues hacía que rápidamente salieran huyendo. Vamos a ver, la forma en las incursiones, en las racias, que como os ha comentado anteriormente, como duraban 2 o 3 días y era llegar al territorio enemigo, el botín, el saqueo y volver otra vez a la retaguardia, pues era, o bien, si era a pie, iban comandados por el almocadén, que era como el capitán, uh-huh. y si iban a caballo, o por un almogávar a caballo, si era un grupo más numeroso por el adalid. Entonces, bueno, estas eran incursiones tremendamente rápidas, muy silenciosas, muy, entre comillas, muy profesionales. Es decir, no se podía... hay que tener en cuenta que el sistema defensivo musulmán estaba preparado para advertir rápidamente a la retaguardia de que había una incursión de este ejército, ¿no? Entonces es la sorpresa, la acción de combate, la voluntad de vencer lo que hacía que esas penetraciones en territorio enemigo pues cumplieran un determinado objetivo, ya fuera o por el botín o la captura de cautivos, o bien la toma de una determinada localidad, como fue por ejemplo el caso de Córdoba o como fue el caso de Morella en Aragón, u otros tantos casos donde se llevó a cabo una reconquista espontánea. Las batallas a campo abierto, las grandes batallas reales, pues insisto en esta idea, ahí es que era un ejército muy heterogéneo, porque van las huestes reales, luego van las huestes nobiliarias, luego van las huestes almogávares. Cada uno pues se intenta sumar las distintas unidades y las órdenes militares, por supuesto, pero lo verdaderamente relevante es lo que comenté anteriormente, de que los almogávares, los adalides, constituían el Estado Mayor, eran los asesores del rey, los que fijan la estrategia. Al fin y al cabo, pues por lo mismo, porque conocen al enemigo, conocen el idioma, conocen los territorios, y luego ese sentido de premonición que es muy de destacar y que era de alguna forma reconocido por los cristianos como una realidad militar más de los almogávares. Uh-huh. José Carlos, una última pregunta y ya pasamos a ver cuáles fueron sus principales actuaciones, sobre todo sus más afamadas actuaciones a lo largo del Mediterráneo. Por favor, haz la pregunta. Rápidamente, mira, Guillermo, quería saber, porque es una cosa que no tengo muy clara, como en esta época se daban muchos estos ejércitos un poco así homogéneos en cuanto a sus orígenes, viajaban con sus familias. ¿Los almogávares también? Pues no, desconozco este tema. Bueno, en Bizancio sí, en Bizancio viajaban con sus mujeres y con sus hijos, porque además el tema de los hijos era una hueste que se empezaba prácticamente desde que eran unos recién nacidos, ya pues
aprendían, por lo que veían, por lo que observaban, ellos estaban de alguna forma predestinados a ser, pues eso, almogávares, ¿no? En Bizancio, incluso hasta las mujeres de los almogávares, en determinadas circunstancias, como un asalto fallido que intentan los genoveses en Galípoli, son las que defienden la propia ciudad porque quieren estar a la altura de sus maridos. Es muy emocionante constatar precisamente pues el reconocimiento de las mujeres hacia sus maridos y ellas como intentan en la defensa de la ciudad y cuando vuelven sus maridos y ven que se han portado de esa manera, pues hay una verdadera estima y respeto. Y en la frontera pues podemos pensar que sí, vamos, porque realmente el hombre necesita tener a su familia alrededor y esta hueste militar pues iba pues como digo en las crónicas de Ramón Muntaner así lo recoge y luego pues en esa repoblación posterior, como digo, los almogávares recibían el reparto de las tierras, los libros de los repartimientos constan, por ejemplo en Sevilla, en Jerez de la Frontera, incluso en la propia Gibraltar, curiosamente, y luego pues el reparto de la tierra se hacía en función de la categoría militar. El adalid tenía lógicamente más tierra que el almogávar y el almogávar más que el almogávar, pero recibían muchas tierras y eso les permitía convertirse en colonos militares. Y es un fenómeno muy interesante, ¿no? El hecho de que las mujeres y los hijos acompañaran a sus maridos hombre, no al escenario de la batalla en sí, pero sí que estuvieran cercanos y por lo tanto también corrían la misma suerte de sus hombres. O sea, de alguna forma era que ya era una comunidad de bienes para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Bueno, ya enlazando con la otra parte, yo quería, antes habéis mencionado del tema de eso que nos enseñan en el colegio y todo eso, yo quería dar el testimonio de un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, mi novia no, o sea, es una persona que tiene estudios, que trabaja, es una persona, no es ningún zote ni ningún ignorante ni ninguna persona inculta. Coge y a través mío pues se le contagia y dice, pues voy a leer un poco de historia de España. Coge un libro, lee historia de España y se encuentra con unos tíos que están que antes de la batalla gritan desperta Ferro y se queda alucinada y dice, ¿cómo no me han enseñado esto? ¿Cómo no me han enseñado todo? No sé, a mí me parece alucinante, yo ya era consciente, pero para ella era mucho más y no es, o sea, si una persona con un nivel de estudios tan alto no conoce todo esto, ¿a dónde vamos a ir? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Siente que se lo han robado? Se lo han robado, yo creo que sí, es muy triste, pero es que o sea, en realidad conocer todo esto es conocer, no sé, es una verdadera aventura, para mí es la mejor aventura, la propia historia. ¿Para qué quieres leerte novelas si tienes todo esto? A mí me ocurrió en gran medida un poco de lo mismo. Cuando más me ha empezado a interesar y a gustar la historia fue después del colegio. En el colegio escuchaba episodios, estudiábamos, como todos, algunos más, algunos menos, y me gustaba la historia, pero fue mucho después cuando yo elegía algunas cosas para leerme, que fue cuando me empezó a gustar, y me di cuenta entonces de todo lo que hay, la inmensa cantidad de nuestra propia historia y de aspectos interesantísimos de la historia en general que ignoramos. Es algo brutal. Y cosas manipuladas, es decir, porque yo lo que estoy viendo ahora mismo son cosas que yo no tenía, o sea, estoy viendo muchísimas cosas que sí que las había oído así un poquillo, pero hay otras muchas cosas que estaba totalmente equivocado, me habían equivocado en mi opinión. José Carlos, ¿querías añadir algo? Recuerdo una bronca que me echó la profesora porque en el examen le metía los almogárabes con los almohades y los almorávides. Bueno, es cierto, o sea, yo sí que lo di, vamos, no sé. Fallo clásico, como suena parecido. José Carlos, querías hacer una pregunta, ¿no? No, quería un comentario. Una cosa, de esto estamos hablando porque eso es ya meternos en la realidad, la triste realidad que vivimos. Es, por ejemplo, que si imaginaros los escandinavos, cualquier país escandinavo les habla de sus vikingos y están orgullosos y hicieron auténticas atrocidades, o sea, están súper orgullosos de sus vikingos y si llevaron cuernos, no, me da igual. Los alemanes de sus teutones que arrasaron media Europa. Coño, perdón por el taco, hasta los japoneses están orgullosos de los kamikazes, joder, es que y nosotros los almogávares casi que los tapamos
hasta más como si fuera una especie de vergüenza. Digamos almogávares o cualquier otra tropas de otra época, hombres que lucharon en otras épocas. Tenemos un complejo ahí tan absurdo, tan tonto. Yo creo que tenemos que empezar a eliminarlo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a pasar a ver dónde, bueno, hablan aquí de su etapa en la península ibérica. Podemos decir que toda esta primera parte ha sido los orígenes y creo que tiene bastante que ver ahí. Guillermo, si me equivoco tú me corriges, ¿no? ¿Vale? Sí, por supuesto. Tiene una etapa en la península ibérica que es toda la parte de la Reconquista, ¿no? Y luego tienen a ver si no me equivoco, ¿me corriges? Tienen una guerra con Francia, ¿o no? Sí, interviene la guerra con Francia por la isla de Sicilia, uh-huh. Que es la primera expansión esta peninsular importante, el embrión del imperio. Tiene un lugar una batalla que dura 20 años, que es cruelísima, del 1282 al 1302, por la cual Sicilia se gana para la corona de Aragón y por lo tanto para España, así hasta que nos imponen a los Borbones. O sea, realmente Sicilia está unida a nosotros casi 500 años. Y hay que investigar los archivos reales de Palermo, que están inexplorados, O sea, inexplorados. Nos hemos gastado lo que comentaba José Carlos, el abandono de nuestra historia, en festejos, en tonterías, y los archivos se están peleando por los archivos de la Corona de Aragón, que están en Barcelona y bueno. Uh-huh. Pero es que en Palermo hay archivos que hablan de 500 años de historia en común y que están inexplorados. Yo tengo que ir allí a localizar cosas y si Dios quiere y puedo, iré, porque ahí habrá mucha historia de almogávares que está también perdida. Vamos a ver si la recuperamos para dejarles, como decía José Carlos, en el lugar de la historia que se merece. Bueno, a ver cuánto vas a tener que coimar para pasar ahí. Vamos a verlo. Bueno, cuéntanos qué pasó allí en Sicilia, porque tenemos ahí un testimonio no de los almogávares, sino del enemigo de los almogávares, que realmente, o sea, quiero que lo digas tú literalmente cuando habla de esos diablos, porque refleja muy bien lo que sentía el enemigo cuando se enfrentaba a ellos. Sí, efectivamente era el conde de Brienne, que resulta derrotado 2 veces por los almogávares. Uh-huh. Uno en Sicilia y el otro en Atenas, porque era el duque de Atenas. En la última batalla muere. Porque no sé cómo tiene narices de enfrentarse por segunda vez a los almogávares. Madre mía, vaya mala suerte que tiene este tío, de verdad. Sí, el duque Franco de Atenas. Pues este hombre comandaba el ejército angevino, que era el que estaba a las órdenes de, bueno, el hermano de San Luis de Francia, que era Carlos de Anjou, uh-huh. Apellido que nosotros sabemos ya lo que significa para la historia de España. Pues fíjate cómo sería apodado, cómo sería que le apodaban 2 de los peores apodos que puede tener un rey, que era, le llamaban Carlos sin piedad, y también le llaman el ángel negro de la cristiandad. Pues este decide que Sicilia va a ser suya. Sí. Pero claro, Sicilia pertenecía a los Hohenstaufen, en concreto a Manfredo de Sicilia, que era un nieto del emperador Federico Hohenstaufen, y bueno, muere Manfredo, y con él muere, pues, por ejemplo, el padre de Roger de Lauria en la batalla. Uh-huh. Y en otra batalla posterior muere también el padre de Roger de Flor, curiosamente, uh-huh. Lo cual hace que estos 2 personajes se unieran de esa manera a la historia de la corona de Aragón y de España por ese afecto hacia los Anjou. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nuestro gran rey de Aragón, Pedro III el Grande, que por cierto, fijaros qué apunte histórico, los reyes de la corona de Aragón juraban como reyes en la catedral de la SEO de Zaragoza, y el juramento juraban defender a las viudas y a los huérfanos, fijaros qué juramento, más maravilloso en plena Edad Media, con sí. Todo lo que ello significaba. Bueno, pues estaba casado Pedro III el Grande, que era hijo de Jaime I el Conquistador, con Constanza de Sicilia, que era la hija de Manfredo, que había caído en una batalla contra Carlos de Anjou. Entonces, pues Pedro III reivindica los derechos de su mujer y los suyos como rey de Sicilia. ¿Y a quién envía? A los almogávares. Uh-huh. Allá hay una guerra cruelísima, 20 años. Los franceses no paran de enviar ejército tras ejército, derrotados, no hay manera.
Y una de las batallas que comentabas, la de el conde de Brienne, las batallas antes eran al alba, cuando rayaba el sol, y los almogávares, bueno, lo que hacían era golpeaban las lanzas y las falcatas entre sí, y también con las piedras del suelo, lo cual provocaba un mar de chispas electrizadas, y luego gritaban el famoso despertar ferro, de tal manera que la tierra temblaba, y era como una especie de volcán. Claro, el conde de Brienne, cuando ve eso, dice: Dios mío, ¿qué va a ser esto? Nos vamos a enfrentar a diablos. Esa es imaginémonos la escena, ¿no? O sea, escena, al amanecer, se acaban de despertar justo ahí, a lo mejor se han despertado con ese ruido y de repente ver a unos tíos que están ahí, ahí gritando, gruñendo, no sé qué, y saltan chispas por ahí, están: ¡desperta ferro! Es que realmente es parecido. Es parecido a cuando el Madrid va al Sadar, a Pamplona. Sí. Y además es que el ejército francés, la caballería, el famoso esto creo que se llaman los de la espuela de oro, o sea, iban perfectamente uniformados, o sea, se consideraba entonces la mejor caballería del mundo, la caballería francesa, pero era otra. Los almogávares, podemos decir que jugaban otra liga. Ellos ya venían de vueltas, venían de la Reconquista, venían con una inercia combativa brutal y venían simplemente a ejercer los derechos dinásticos de Constanza y Sicilia, porque Carlos sin piedad era un usurpador, y son las Cortes de Palermo, Cortes sicilianas, las que eligen como rey a Pedro III el Grande. O sea, Sicilia no es usurpada, es adherida a la antigua corona de Aragón, pues como lo fue Valencia, como lo fue Mallorca, como lo fue los condados catalanes, etcétera, etcétera. Es una primera expansión extrapeninsular verdaderamente maravillosa. Fíjate cómo será que hay un partido independentista en Sicilia que reclama la vuelta a los almogávares allí a la isla. Es un apunte anecdótico. Italia está muy bien unida, ¿no? Y Italia es una gran nación, pero Italia también se enriquece del aporte de España, y sobre todo que la defendió de esa bestia que era Carlos d'Anjou, ¿no? Que era un tío verdaderamente un criminal que hizo barbaridades. Bueno, vamos a ver, a los Hohenstaufen los exterminó a todos, y a la nobleza que apoyó a los Hohenstaufen, mira, por eso Roger de Flor es un niño abandonado del puerto de Brindisi, porque a su padre muere en una batalla y su mujer queda en la indigencia, pero ellos de alguna forma se españolizan y ven además curiosamente la antigua corona de Aragón, que era mucho más pequeño que era la corona de Francia, como ese David que se enfrenta al Goliat y que lo tumba una y otra vez, porque las derrotas son apabullantes y en condiciones numéricas muy inferiores, pero sobre todo hay una cosa que es la voluntad de vencer, y ahí en los almogávares eran insuperables. David, ¿querías hacer una pregunta o añadir algo? Sí, quería preguntar una cosa. En las guerras contra Francia hubo combates de los almogárabes al norte de los Pirineos. O sea, llegaron a luchar con lo que fue la caballería francesa y las tropas francesas de lo que es la edad medieval clásica, en un territorio llano, en un territorio en el que ellos no estaban tan acostumbrados. Mira, en la famosa batalla esta de Pedro II, el católico, la que muere, creo que se llama la de Muret, no me consta. La de las guerras de los albigenses, ¿no? Ahí no me consta, pero sí, posteriormente en las guerras que tiene su nieto Pedro III, cuando entra Felipe III el Atrevido, con Felipe, entonces su hijo primogénito, Felipe IV el Bello, y el segundo hijo, que yo no sé si llamaba Carlos, que quería coronar como rey rey de Aragón, ahí sí que les hacen frente, ¿no? Los almogávares estaban sobre todo vinculados a la frontera sur de la corona de Aragón, es decir, la zona limítrofe con Valencia o con Murcia posteriormente, y luego con el reino de Granada. Pero sí que está acreditado en estas batallas de Pedro III el Grande, que fue un triunfo algo impresionante. Fíjate cómo sería que el propio Felipe III muere de peste, el rey de Francia, y piden por favor que salga Felipe IV, el llamado también el Bello, el Hermoso, que es el que se acaba con el Temple posteriormente. Sí.
Pues salió por un gesto de magnanimidad de Pedro III el Grande, pasaron muy poquitos. ¿Por qué? Porque los almogávares estaban viendo lo mal que se habían portado los franceses, porque hicieron exactamente lo mismo que con la guerra de la independencia, arrasarlo todo, pero Pedro III les hace frente sobre todo porque los nobles le habían dado la espalda porque sabían que era una apuesta perdedora, pero en quien se apoyan los almogávares y sobre todo en ese gran almirante del Mediterráneo que era Roger de Lauria, que es el que derrota a las flotas francesas en las batallas de Rosas y Figueras, y luego ya el propio Pedro III el Grande, que era también llamado Pedro en Almogávar porque él iba a la cabeza de sus almogávares como un auténtico adalizo caudillo. Es el que y hay un cuadro muy bonito en el ayuntamiento de Zaragoza, se llama La batalla del Collado de las Panizas, donde se ve a Pedro III el Grande en las cumbres de los Pirineos del desfiladero, observando ese ejército a la desbandada francés que está huyendo, pues como huyó, como salieron después de la guerra de independencia, ¿no? José Carlos, querías hacer una pregunta tú también. Sí, que han hecho una pregunta a Guillermo, pero antes de nada, es que como dice cosas, claro, que estoy tan de acuerdo con él y me llegan, pues un poco también, aunque no quiero divagar sobre el mismo tema, pero quería comentarlo. Ha comentado Guillermo lo que ha venido a decir un poco el espíritu de la Reconquista en la expansión hacia el Mediterráneo. Y es que realmente yo lo llamo la inercia de la Reconquista. Es que vuelvo a repetir lo de antes, es tan fuerte la fuerza que lleva la nación española en sí, que Aragón se expande hacia el Mediterráneo y Castilla realmente es la que lleva un poco la batuta, o lleva la fuerza de la conquista de América. Yo siempre digo, a mí me gusta decir, es una cosa mía, que un día, en un momento que estaba un poquito lúcido, se me ocurrió, y es que la carga de las famosas de las navas de Tolosa acaba cuando los españoles llegan y conocen el Pacífico. Es decir, esa carga de la nave de Tolosa de los tres reyes juntos, de los navarros, aragoneses y castellanos contra el invasor, esa carga que lleva una carga, valga la redundancia, enorme de valor, de cristandad, de años de lucha, de padecimientos, no acaba en esa batalla, acaba al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, que es un poco reflexiones mías, pero que me gusta hacerlas valer, quería preguntar a Guillermo, hablando de Bizancio, de Grecia, Mosdal, un amiguete que tenía me comentó de los almogávares que conquistaron Ceuta o algo, me comentó algo así, entonces me quedó esa idea en la cabeza. ¿Estuvieron en el norte de África las tropas almogávares y hicieron algo de esto? Sí, efectivamente. Una vez que se toma ya el reino Granada en 1492, los almogávares parten a distintos escenarios. Fijaros esta reflexión, los almogávares de Aragón iban buscando sus Indias. Lo que pasa no lo consiguieron por las circunstancias y luego también porque, Roger de Flor, su asesinato, Jaime II, el rey de Aragón, era una situación muy delicada, pero la intención era una gran inercia. Pero, ¿qué pasa con los almogávares castellanos? Pues como digo, dan el salto a distintos escenarios. Primero son las ciudades del norte de África, que había que tomar pues para crear ahí una serie de enclaves en territorio potencialmente hostil. Y, por ejemplo, en Orán hay incursiones de los almogávares, en Ceuta, en la zona de Melilla, es decir, además es que con nombres y apellidos, o sea, pensar que la presencia eran de hombres de frontera, además los reclutan básicamente fueran muy buenos los murcianos, la zona del antiguo Reino de Murcia, que fue una zona muy castigada durante 2 siglos en la Reconquista. Y luego hay otra parte que da el salto a Nápoles, de la mano del gran capitán. Esto es verdaderamente apasionante, porque además está constatado que hasta las guerras de Granada la presencia de los almogávares es decisiva, pero tremendamente decisiva. Y luego están los que van a América. Tengo ya identificado y me han publicado recientemente un estudio sobre el papel de los almogávares en la conquista de América. Y hay una primera fase muy desconocida, que es la fase un poco de la propia conquista en sí, o del control, que dura 2 o 3 décadas, donde aparecen tengo identificados varios adalides, y donde además la forma de conquistar es muy similar a la reconquista española, que eran a través de cabalgadas, incursiones, donde partidas, huestes, bandas de almogávares, pues hacían esas incursiones que permitieron doblegar la resistencia india y permitir esa segunda fase de la colonización, a partir lógicamente de la
de la derrota de los enemigos indios, que muchos fueron aliados, por supuesto. Ujú. Y también, por supuesto, en las Islas Canarias, ojo a este dato, en Tenerife y Gran Canaria fueron reconquistadas por almogávares. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, a la reconquista del norte de África de la de las Canarias o la de América? Pues que en África fue una mera ocupación militar. A partir de era como una especie de protectorado a través de alianzas con las tribus de allí, pero no se pasa a esa segunda fase de propiamente una colonización. Ujú. Hablando como colonización, pues una creación de una estructura jurídica al margen de la almogávar, ¿no? Es decir, pues lo que podría ser una vida de retaguardia normal, ¿no? Eso en África no sucede, pues porque aquello es ingobernable, pero sí en las Canarias, sobre todo en América, esa segunda fase, que es el asentamiento definitivo de nuestra cultura y nuestra civilización, se realiza posteriormente. Pero para ello hay que hay una primera fase, que es la doma o la victoria, y esa es, sin lugar a dudas, por la forma de combatir y por las referencias históricas que he localizado y los nombres que tengo ya identificados, son almogávares de Castilla al 100%. Por eso decía eso de que los aragoneses no pudieron llegar a tener sus indias, aunque escribieron una página maravillosa de la historia a mirada por todos, pero los almogávares de Castilla, si hay que compararlos de otros, consiguieron muchísimo más que los de Aragón, y los de Aragón hicieron verdaderas proezas en Sicilia y Bizancio. Pero ¿qué es eso al lado de la conquista del mundo, no? Guillermo, perdona, interpreto que los almogávares que fueron al norte de África fueron bajo mando portugués o integrados con Portugal, me imagino, ¿no? No, vamos a ver. Sí, efectivamente Ceuta se incorpora a España en 1640. Pero, ojo a este dato, es importante. La reconquista del Reino de Portugal acaba 2 siglos antes que la castellana. Igual que pasa con la de Aragón, porque pues llegan a su límite peninsular y ellos dan el salto. Los portugueses dan el salto al norte de África y van creando esos asentamientos a lo largo de la frontera, del litoral africano. Los españoles, los castellanos dan a partir de 1492. Me confundí antes con Ceuta. Me refería más bien a estas ciudades como Orán, como Melilla y como otras que tuvimos en el norte de África. También nos dan los aragoneses el salto, sobre todo a la zona de Túnez, y a una serie de islas que hay en el norte de esa zona, donde ahí estuvo también Roger de Lauria, y ahí crearon distintos emplazamientos, pero eran, digamos, insisto en esta idea, en ocupaciones militares, que al final, como pasó en el Ducado de Atenas, con el paso de los años acabaron diluyendo, porque ya perdieron su razón de ser y carecieron de esa segunda fase. Ujú. Alejandro, querías hacer una pregunta. Sí, Guillermo, mira, la verdad es que ya me has respondido varias respuestas durante este Histocast. La verdad es que está siendo bastante ilustrativo, pero te quería preguntar, has mencionado varias veces de pasada la figura de Roger de Flor, que a mí me parece una persona bastante interesante, que sabemos varias cosas de él, que era templario, etcétera. Yo siempre me he preguntado cómo consiguió llegar a ser cabecilla de los almogárabes. Tú has comentado antes que es que, claro, los almogárabes eran un sistema meritocrático. El que valía, mandaba. Pero yo quería saber cómo consiguió el Roger de Flor, en un tiempo más o menos breve, desde que, más o menos, si me equivoco, te digo como Goyo, me corriges, pero como que le echan de la Orden del Temple por acusaciones de que se había quedado dinero o algunas cosas de estas. ¿Cómo es posible que ese tipo llegara, se introdujera en los almogárabes y ascendiera rápidamente hasta un puesto de mando? Perdón, un momento, un momento. Si no te importa, Guillermo, Sí. te invito a un día a hablar sobre Roger de Flor. Uno Por sobre supuesto. Roger de Flor y otro sobre Roger de Lauria. Muy bien. ¿Te parece? Encantado. Sí, Y ahora, por favor, contesta. Bueno, vamos a ver, es un personaje muy fascinante. ¿Me oís? Sí, sí. Mira, él es... Yo te oigo. Sí. Es la última nave que sale del puerto de San Juan de Acre, que es el último emplazamiento cristiano en Tierra Santa, es el Halcón del Temple. Fíjate qué nombre más bonito. Uh-huh. El Halcón de Llamada era el barco más importante, dicen las crónicas, de la flota templaria, y está llamado así en honor de su padre, que era Ricardo de Flor, que era el halconero del emperador Federico Hohenstaufen. Uh-huh. Entonces, luego ya, con la pérdida de Tierra Santa,
realmente el temple pierde su razón de ser y duraría poquito más. Yo creo que fue decapitado en el 1307 o en el 1308 por ese indeseable de Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia. Pero del 1291 al 1301, durante esos 10 años, suponemos que él pues se convertiría en un corso, en una especie haría la guerra por su cuenta, con su barco, pero en el 1301 aproximadamente se pone al servicio de Federico, del infante Federico de Aragón, que era el rey de Sicilia, en su lucha contra los franceses. Y Federico de Aragón que era hijo de Pedro III el Grande, estaba en una situación muy delicada y claro, toda ayuda que recibiera pues era bienvenida, ¿no? Y se presentó Roger de Flor y hizo unos servicios verdaderamente muy positivos, hasta el punto de que le llegó a nombrar vicealmirante de la flota de Sicilia y gracias a sus capacidades navales pues supo desbloquear yo creo que era el sitio que había de la ciudad de Mesina, en fin, introdujo víveres. Es curioso porque tenía enfrente a Roger de Lauria, que nunca llegaron a enfrentarse abiertamente, porque bueno, cada uno conocía las capacidades del otro y Roger de Flor, de una forma muy inteligente, rehuía el enfrentamiento frente a Roger de Lauria, y yo creo que Roger de Lauria tampoco, que estaba harto de esa fase final de las guerras por Sicilia, que fue realmente una guerra civil entre Federico de Aragón y entonces el rey de Aragón, Jaime II, porque es un episodio verdaderamente dramático, pero vamos, durante un tiempo estuvieron también hermanos contra hermanos, pero los almogávares se pusieron del lado de la independencia de Sicilia y del infante Federico de Aragón, que fue posteriormente coronado. Es curioso cómo él va ganando peso, y cuando se firma el 15 de agosto de 1302 la paz de Caltagirota, que al final es la libertad de Sicilia y a largo plazo la anexión de Sicilia a España, los almogávares se quedan sin trabajo y el rey de Sicilia y la propia ciudad, que había quedado extenuada después de 20 años de duros combates, no les podía mantener. Entonces ellos surge esta oportunidad de ir a Bizancio y es elegido democráticamente por el Consejo Almogávar. Es una elección meritocrática. ¿Y por qué? ¿Por qué Roger de Flor es el caudillo o el adalid de esa expedición a Bizancio? Pues por una sencilla razón. Primero, porque conocía las rutas marítimas del Mediterráneo Oriental. Él había estado luchando allí. Qué mejor que él de hacer de guía como almirante, porque las conocía. Y luego también el conocimiento de los idiomas. Conocimiento del árabe, conocimiento del griego, porque él había estado, Roger de Flor. Son esas virtudes que se reflejan en un nombramiento democrático. Es decir, los propios almogávares deciden que no pueden seguir allí, en Sicilia, porque Sicilia no les puede dar lo que ellos necesitan. Hay una frase curiosa que recoge Francisco Moncada, que ellos decidieron que no podían ellos acordaron que no podían reducirse a vivir con moderación, es decir, ellos no podían plantearse una vida de agricultores. Ellos tenían que buscar nuevos escenarios y vieron en Bizancio una posibilidad pues de aventuras y de defensa de la cristiandad y también, como no, de botines, y ahí es donde Roger de Flor pues se convierte en el general de esta hueste. Insisto en estas ideas, por el conocimiento de las rutas navales de Oriente, es decir, es el perfecto guía, y por el conocimiento pues toda la geopolítica de ese territorio y de los idiomas y también obviamente por el prestigio que tenía como un gran marino, como fue Roger de Flor. Pues nada, ya que hemos hablado de Bizancio, pues ¿qué hicieron allí en Bizancio? Porque diremos, ¿por qué van allí a Bizancio? ¿Qué es lo que pasa en Bizancio y qué es lo que hicieron allí? Bueno, en Bizancio podemos distinguir varias épocas. Una primera época en la cual, bueno, pues llegan como aliados de los bizantinos para expulsar a los turcos de la presión que están ejerciendo en la península de Asia Menor, la península de Anatolia. Y cumplen ejemplarmente sus cometidos. De hecho, bueno, pues los derrotan estrepitosamente, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que al final se convierten en unos huéspedes incómodos porque como ya han cumplido su misión, ¿y qué hacen los bizantinos? Pues aplicar la diplomacia bizantina, pues empiezan los impagos, empiezan
empiezan a tocarle las narices. Sí, a racanear. A racanear, efectivamente. Vamos, que como aquí los ayuntamientos que no pagan a las empresas. Pues sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Hay grandes paralelismos. ¿Sí? Sí. Aparte los griegos en esto ya los almogávares nos dan grandes lecciones de historia de sus morosidades e impagos y al final de cómo acaba terminando todo. Podrían sacar conclusiones. Claro, está claro que estos sabían cómo luego hacerse cobrar los dineros. Sí, desde luego. Lo que pasa es que, claro, al final los bizantinos matan a Arroyo de Flor y matan a casi todos los almogávares. De hecho, los pocos que sobreviven, que son unos 2000, se reagrupan en Galípoli y luego ya empieza la segunda fase. La segunda fase es la guerra total contra Bizancio. Es una guerra de exterminio. Hablan de la venganza catalana. Realmente es una venganza almogávar porque allí catalanes, la minoría. Realmente hay que pensar que los que había allí eran valencianos, sicilianos, italianos, también catalanes, incluso castellanos. Es una cosa que tenemos que tener claro. Y la venganza almogávar la gente dice que fueron muy brutos y tal, pero realmente en una primera fase es una lucha por la supervivencia. Es que iban a exterminarlos a todos. ¿Cómo se puede decir que los malos eran los que se estaban defendiendo? Que era la verdad. Eran 2000 contra Bizancio. Además, como tú dices, iban con sus familias, mujeres e hijos. Ahí no puedes ir con medias tintas. Las barbaridades que cometieron los bizantinos es que no tienen perdón. De hecho, Bizancio nunca superó la crisis de los almogávares porque es que se deslegitimó. O sea, Occidente nunca volvió a ayudar a Oriente como lo hicieron los almogávares. Porque los bizantinos se merecían lo peor después de lo que hicieron. Claro, fijaos la situación, o sea, vas a ayudar allí a los bizantinos que están con el agua al cuello, vas, les liberas y te pagan de esa manera. Y dices, yo, a esta gente que no ¿cómo vamos a ayudar a esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los almogávares, después de unas victorias increíbles, consiguen recomponerse, llegan nuevos refuerzos de Occidente y van a hacerse con el imperio. Lo que pasa es que luego surgen rivalidades dentro de los distintos caudillos, porque aquello había distintas facciones dentro de los almogávares. Cuando ya derrotan a los bizantinos, ¿qué es lo que hacen? Pues se matan entre ellos, que también es otra cosa muy española. Sí. Por otra parte, es uno de nuestros defectos, la incapacidad de llegar a acuerdos entre nosotros mismos, ¿no? Que eso también es muy español y se ve allí. Y luego van de alguna forma haciendo un periplo de devastación, porque aquello, claro, los almogávares no vivían, no practicaban la agricultura ni la ganadería, o sea, vivían del pillaje y del saqueo, y eso también hay que reconocerlo. Entonces, y lo que están es buscando un sitio donde ir. Es que el problema de los almogávares en Bizancio al final es que se les desarraiga de tal manera que son victoriosos, pero se encuentran acorralados y al final se impone la búsqueda de un sitio donde de alguna forma sentarse, porque aquellos que no tiene son años larguísimos y muy, muy sanguinarios, muy terribles. Y al final se asientan en Atenas, en el Ducado de Atenas, lo que es hoy actualmente Grecia, y el Ducado de Neopatria, y allí están un siglo ahí asentados en esa primera fase que decía yo de ocupación militar, que no se convierte realmente en un arraigo español en esa zona. Es una pena porque podría haberse llevado a la práctica, igual que había allí estaban los venecianos, estaban también muchos franceses, pues podía a lo mejor el rey de Aragón entonces, Jaime II, haber hecho un esfuerzo, pero claro, estaba el problema de los templarios, luego estaba el problema del Papa, que lo habían secuestrado los franceses en Aviñón, que pensaba que los almogávares estaban excomulgados, pues porque como entonces el papado seguía directrices francesas, y como el ducado de Atenas pertenecía a un francés que era el conde de Brienne, pues empezó problemas también religiosos. Pero es una época fascinante. La Atenas aragonesa o Atenas española, hace poco cayó en mis manos una tesis doctoral de un americano que la escribió a finales de los años 40 y es verdaderamente fascinante. O sea, lo que pasa es que el vínculo del ducado de Atenas y Neopatria era con Sicilia. Es curioso, ¿eh? Y bueno, pues ahí estuvieron aguantando un siglo hasta que otros españoles, la compañía navarra, pues al servicio de los florentinos les expulsó a los nietos o bisnietos de los almogávares. Pero mira, en esta tesis doctoral que he tenido la oportunidad de leer, aunque está en inglés, pero vamos, he podido comprenderla, hay una foto muy curiosa en blanco y negro
de cómo era el antiguo Partenón griego, cuando estaba la muralla franca y la torre franca que hicieron los almogávares. ¿Sí? Sí, que no tiene nada que ver con la visión que tenemos ahí del Partenón, es decir, estamos hablando de un Partenón amurallado, con una muralla medieval, y con una torre de los almogávares, pues como una torre de un castillo español de la época del siglo XIV, verdaderamente fascinante, lo cual demuestra hasta dónde llegó España en el Mediterráneo oriental. Es una pena que no hubiera esa fuerza católica, no hubiera seguido pues hacia lo que era Armenia o hacia Tierra Santa, el gran sueño de Jaime I el Conquistador y Pedro III el Grande, una cruzada a Tierra Santa, porque entonces España sí que tenía inercia, pero luego te encontrabas por el camino, pues eso, los franceses aliándose con los otomanos, musulmanes, efectivamente, que eso ha sido, luego también hemos visto con Francisco primero de Francia, y en épocas tampoco no tan lejanas, ¿sabes? Esas alianzas contra natura, esa puñalada por la espalda, y bueno, perdimos esa ocasión, pero bueno, llegamos hasta donde pudimos y lo nuestro nos costó. Nos parece poco, ¿no? Uy, perdona, Goyo, la verdad era un pequeño inciso. No sé si vosotros alguna vez habéis reflexionado sobre ello. ¿Cómo diablos habrá sobrevivido el Partenón cuando ha estado en todos los fregados? Sí. Sí. Hombre, sobrevivió bien hasta el siglo XVII, estaba perfecto. Luego lo volaron los turcos y los venecianos. Y luego se lo llevaron los piratas ingleses. Exacto. Es que es lo que digo, es que ha estado en todos los fregados. Al final dices, apenas quedan unos cascotes, unas piedras y unas columnas. Y dices, ya, pero es que ha estado en todas, ¿eh? Es que no se ha perdido una bofetada. Pero lo increíble es que esa, como diríamos, ese corazón de la cultura europea, ¿no? Que haya estado en manos de unos españoles durante todo ese tiempo, ¿verdad? Es curioso. Creo que está en manos de todo el mundo ya. Mira, sí. Bueno, sí, pero es curioso que los que han sacado a la luz esa realidad de Atenas española hayan tenido que ser historiadores extranjeros, alemanes, estadounidenses, ingleses y franceses, y que nosotros estemos todavía preguntándonos a todos los niveles, político, mediático, quiénes somos los españoles, ¿sabes? Cuando hemos estado ahí, pues los españoles somos la Atenas española. Cretino, que no te has enterado que ahí estuvimos un siglo y nos hemos enriquecido y ellos han enriquecido nuestra presencia, y hay que reivindicarlo, porque claro, al final el abandono que se ha hecho de la historia de España se ha traducido en que los almogávares han quedado en Grecia como los malos de la película, porque nadie les ha defendido, nadie ha argumentado, nadie les ha explicado, porque nosotros todavía nos seguimos preguntando quiénes somos. Cuando hablamos de que hemos llegado a Atenas, hemos llegado a Grecia, hemos llegado a aquella parte del Mediterráneo, hay que pensar, porque claro, estamos viendo con los ojos de hoy, pero ¿cuánto costaba llegar hasta allí en aquella época? Vamos a ver, sí. Es que estamos hablando de infraestructura ninguna, guerras todas, enemigos todos y enfermedades todas, y es que hacerse la idea de esa epopeya, tanto hacia el este como hacia América, mejor ya ni contarlo, ¿no? Es que estamos hablando de unas epopeyas de la humanidad en sí, o sea que es una barbaridad, y eso lo tenemos aquí, lo podemos estudiar, lo podemos disfrutar, ¿no? Como dije en el último programa que hicimos, Histocast que hicimos, no se trata de nacionalismos absurdos no, estamos hablando de disfrutar de nuestro pasado y rendir un poquito de homenaje a todas aquellas gentes que al fin y al cabo seguro que muchos llevamos sus apellidos y llevamos sus genes, ¿no? Es un poquito la cuestión. Sí. David, querías comentar algo tú también, ¿no? Sí, quería puntualizar un poco, refiriéndonos a lo de Bizancio, si Guillermo está de acuerdo en que yo creo que lo que más obstaculizó a los almogávares en la corona de Aragón fueron las otras repúblicas mercantiles del Mediterráneo, como fueron Venecia o Génova, que la verdad es que estuvieron ahí pues haciéndole un poco la vida imposible. No sé si estarás de acuerdo. Pues sí, la verdad hubo muchos enfrentamientos. Bueno, el mismo día de la boda de Roger de Flor con una hija del emperador, una hija o sobrina de Andrónico Paleólogo, no recuerdo exactamente su nombre, que además en los acuerdos de la compañía en Bizancio se formalizaron con una boda y un matrimonio. Alejandro, decías que era Andrónico Paleólogo, sí. El emperador de Bizancio. Entonces, esa misma noche de bodas hubo un enfrentamiento en el barrio genovés, donde, murieron muchísimos genoveses porque tuvieron un enfrentamiento con almogávares. Siempre vieron a la compañía almogávar como un elemento hostil. Uh-huh. Tanto los almogávares como los venecianos intentaron hacerles la puñeta todo lo que pudieron. Pero hay que pensar que los almogávares se convirtieron en la fuerza más importante del Mediterráneo oriental durante muchos años.
Y bueno, pues siempre ellos con su visión comercial, su visión cortoplacista, su visión del becerro de oro, su visión al final profundamente anticristiana, porque lo que hacían era negociar con los enemigos de la cristiandad nuestros males, ¿no? Y sí es verdad, o sea, realmente el enfrentamiento fue visceral desde el principio hasta el final. No hubo tregua contra los venecianos ni contra los bizantinos, perdón, frente a los genoveses y venecianos. Y eso fue lo que sería el colono medieval, o sea, el colono militar contra el colono comercial, ¿no? O sea, en el Mediterráneo. Sí, claro, muy bien explicado, yo creo que sí. Son visiones totalmente distintas y valores completamente opuestos. O sea, el almogávar no le hablarás de ponerse a comerciar ni a cultivar ni a hacer tratante de mercantil. Él tiene una vida meramente militar con unos valores de los que hemos hablado y una ansia de prosperar socialmente. Y los otros pues van al negocio, a sus factorías, a sus comercios de mercancías y humanos y a sacar toda la tajada que pudieran. Y claro, son dos mundos que chocan radicalmente. Bueno, pues no sé, yo creo que nos hemos hecho ahí una vista general, porque ya podríamos entrar incluso a cosas más específicas, pero una vista general de los almogávares y pues nos emplazamos para ver etapas, por ejemplo, de Roger de Flor, de Roger de Lauria, que es un gran desconocido. A mí la verdad es que me tiene cautivado. Y nada, ahora te invito, Guillermo, a que participes con nosotros en la sección de geopolítica con Chicha, que muy bien. A mí me encanta. Bueno, aquí tenemos. Gregorio. Vamos a intentar ir brevemente porque vamos bien y mal de tiempo. Si lo hacemos rápido, vamos fenomenal. A ver, presupuestos militares. Unos aumentan el presupuesto militar y otros disminuyen su presupuesto militar. Aquí podríamos hablar horas, pero vamos a dar 4 pinceladas y por qué está sucediendo esto. Por ejemplo, China ha aumentado su presupuesto militar, si no me equivoco, me corregís, un 12%. Y Estados Unidos, sin embargo, está reduciéndolo. Inglaterra lo ha reducido. Rusia ha dicho que lo iba a aumentar ahora. Y nosotros lo estamos reduciendo. Marruecos ha doblado su presupuesto militar. Lo ha doblado. Y es un 18% de su PIB. Y Argelia creo que lo había aumentado un 30 y tantos %. Venga, ¿quién se atreve? Yo creo fundamentalmente que es un claro abandono de la defensa en los países de Occidente, es decir, de la cultura de defensa por temas políticamente correctos o incorrectos. Se está abandonando, se están dando prioridades a otras cosas y los de enfrente se están rearmando. Eso así, de una manera un poco gruesa, con brocha gorda de explicarlo, pero yo creo que por ahí van los tiros y a lo mejor a corto plazo podemos tener algún susto. David, Guillermo, Alejandro. Yo iba a dar una visión un poco más económica. El asunto de fortalecer lo que es la producción de gastos militares en una época de crisis y todo esto es una forma de a corto plazo o cortoplacista de superar la producción, de crear más producción. Es una cosa que realmente, de cara a hacer dinero, a mantener puestos de trabajo y a mantener, aunque sea momentáneamente, una mayor contratación, empleo y sus derivados, es práctico. Lo único es que, claro, todo lo que es la industria militar, luego hay que darle salida. Ahí ya nos remitimos un poco a lo que ha dicho José Carlos. Luego, ¿cómo le vamos a dar salida? Guillermo, David. Bueno, yo no lo veo tan grave. Yo veo que el aumento, o sea, hay una diferencia tal entre los países occidentales y los países, digamos, del tercer mundo, salvando un poco lo que sería China y Rusia en capacidad de armamento, que por mucho que doblen, triplique, por mucho que inviertan, no van a llegar a esa capacidad. No ya tanto de hombre a hombre, fusil a fusil, arma a arma, sino más de fuerza de proyección. O sea, Marruecos, por mucho que doble su presupuesto, o Argelia, no creo que lleguen a tener una capacidad de proyección como pueda tener el ejército español, por muchos recortes que haya tenido, de proyectar una fuerza claramente, como puede ser una infantería de marina,
apoyada por aviación, con portaaviones, una fuerza que puede tener Francia y que Estados Unidos ni digamos. O sea, Estados Unidos, si no me equivoco, hablo un poco de memoria, gasta en bruto militarmente lo mismo que las 4 siguientes potencias, lo mismo que China, lo mismo que Rusia, que Francia y que Inglaterra juntas. O sea, estamos hablando de unas cifras brutales. O sea, es normal que bajen el presupuesto y que las otras lo aumenten para compensar. O sea, su aumento va a ser constante. Luego hay casos específicos, como puede ser el de Rusia, que yo creo que es más dirigido a... Rusia tiene una defensa muy localizada en lo que son las armas nucleares. O sea, ellos mismos en su doctrina saben de la incapacidad de defender ese territorio. O sea, no tienen hombres suficientes para defender todas las fronteras. Entonces ellos lo basan muchísimo en su doctrina nuclear. O sea, eso es básicamente lo que gastan el dinero, en ese mantenimiento, esa doctrina. Lo que sería el ejército normal, regular que entendemos, sí que tiene cierto retraso respecto a los occidentales, pero no está muy... No es necesariamente un ejército, es un ejército muy dirigido hacia la invasión de Europa, como heredado de la antigua URSS. No tiene más capacidad de proyección de ahí. Bueno, David, tienes toda la razón en lo que has expuesto, y además estoy de acuerdo contigo, pero ¿tú crees que hay un respaldo a esa fuerza que has hablado, a esa proyección de los ejércitos europeos o occidentales? ¿Tú crees que existe un respaldo social detrás de esa fuerza? Obviamente ninguno, pero ese sistema de alianzas en el que vivimos, porque hay que recordar que ya ningún país hace ninguna aventura. Yo siempre digo que la última aventura que se hizo fue aquella de la invasión del Sinaí por los ingleses y los franceses, y mira la bronca que le echaron los rusos y los americanos. Ya ningún país busca salir solo. Digamos que es más la política, o sea, cada invasión es una guerra política. El momento, lo que hemos hablado muchas veces en Istocast de Siria. ¿Por qué no se interviene en Siria? Pues si investigamos vemos que ahí hay unos intereses rusos muy fuertes y que eso llevaría a una escalada mayor que se le saldría de mano. En Libia sí se interviene porque Libia está muy cerca, Libia no es un gran... Lo que es logísticamente no es muy aparatosa. Yo veo que detrás de todo eso hay una política muy fina. Guillermo, ¿querías comentar algo de ello? Mi aportación sería básicamente 2 reflexiones. Primero, una financiación que estuviera absolutamente al margen del debate político. Es decir, el gasto militar es un gasto social, es un gasto en seguridad, gasto de seguridad jurídica para nuestro país, de futuro para nuestra sociedad en un entorno cada vez más delicado por el hecho de ser una nación frontera. Ya sabemos el tipo de aliados que tenemos, los Estados Unidos, que cuando hoy hablando con antiguo legionario del Sáhara, la que nos hicieron, Ceuta y Melilla no están bajo la protección de la OTAN, o sea, hay que revisar esos tratados, sí. Es que no nos benefician absolutamente, y tiene que estar la financiación al margen del debate político y menos y luego en cuanto al nombramiento hay que volver al tema de la elección profesional de los altos cargos militares del generalato, es decir, a los generales los nombran los propios generales, que vuelva a ser igual que cuando se nombraban a los adalides o a los caudillos, porque si no al final tenemos un ejército capado económicamente y capado en la cúspide, y eso es al final un desastre. Precisamente ahora mismo el ejército es una de las pocas instituciones públicas que son bien valoradas, y sabemos que hasta ahora los marines estadounidenses quieren desfilar con la Legión y el Cristo de la Buena Muerte. O sea, algo bueno tendrán las Fuerzas Armadas. Son reflexiones, pero yo creo que son importantes. Sí, eso lo vamos a hablar ahora en un momentillo. José Carlos, ¿quería decir algo? Sí, mira, todo esto estaban contando a Guillermo. Había una película, no recuerdo cuál, creo que eran Clint Eastwood y Hackman, no estoy muy seguro. Y son militares estos ya militares ya viejos, de mil guerras y tal. Y un comentario ahí con un cubata a la mano, uno al otro tal, le dice, mira, el ejército, pues es genial, dice el ejército es como un perro guardián para un país. Dice su dueño, cuando se acuesta por la noche, se acuesta súper tranquilo y feliz de tener al perro abajo en la puerta de la casa. Dice, pero cuando vienen visitas, lo oculta y lo esconde. Eso es la dirección genial de lo que es un ejército en Occidente. Es así. Sí, en Occidente se ha pervertido y el problema ha sido la desvirtuación del ejército, intentándolo convertir en una especie de ONG para ayudar a construir casas en el extranjero. Bueno, eso es cuando desvirtúas lo que es la idea del ejército y a la vez deslegitimas lo que es su propósito. Bueno, esa es la manera de verlo, porque ahora como tienes que comprar el voto de la gente, pues es una manera de comprarlo. Es que es así, es ese sistema que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Una cosa, pero yo digo una cosa es lo que se vende
y otra cosa es lo que se hace. Pues yo veo una visión muy optimista del ejército español. Yo voy a llevar un poco el contrapunto. Hablando así un poco con la gente, y no gente así que le guste mucho el tema militar, sí que se está interesando mucho, sobre todo, pues mira, las nuevas adquisiciones. Tú ves en el telediario y que dicen votan el Juan Carlos I, las fragatas Aegis, y la gente empieza a interesarse, es decir, jolín, pues no estamos tan bien, y empieza a tener ese cierto orgullo de un ejército bien preparado. O sea, no ese ejército en plan del ejército golpista malo que fue en el pasado. O sea, esa imagen se está borrando. O sea, realmente el ejército va a costar todavía mucho tiempo y va a haber varias generaciones para que vuelva a ser algo que viva, o sea, que esté en nuestra vida y que se pueda ver gente uniformada, pues como puede ver en otros países, por las calles. Pero sí que yo voy viendo que va habiendo una actitud muy positiva. O sea, vuelve, por ejemplo, tú vas a un día a las Fuerzas Armadas aquí en Madrid. Yo ahora que tengo la suerte de vivir muy cerquita de la Castellana, las últimas salía justo de viaje y pasé, y en una de las imágenes que me impactó iban llegando los vehículos que estaban desfilando pues a aparcar ahí en frente del Museo de Ciencias Naturales, y la gente con sus hijos, o sea, familias enteras rodeaban los vehículos, se subían. O sea, realmente a mí me pareció súper, no sé, súper bonito. O sea, yo me estoy paseando entre, pues fíjate, entre Leopard, entre M113, entre vehículos Pizarro, y estaba ahí tan campante, y los niños igual, y les encantaban y le preguntaban, y los soldados les subían. Sí que veo que esa imagen de un ejército bueno, pero, o sea, y era armamento realmente, no era que fueran allá en plan, hey, chicos, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. Bueno, vamos a quedarnos con tu mensaje positivo de que la gente se va dando cuenta de que esa gente está para defendernos y no tiene por qué ser el lobo que viene a mangonearnos. Exactamente. Y eso se está viendo porque mucha gente de la que está en las Fuerzas Armadas realmente son nuestros vecinos, son nuestros amigos, ¿verdad, Goyo? Sí. y sí que esa relación existe y hay que ser más positivo y ver eso. O sea, no hay que fijarse solo en lo malo, porque hay mucha gente, pues claro, que hay gente anti todo y que el pacifismo, pero simplemente ver las cosas buenas de la sociedad, que sí que las tiene respecto a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la última sección rápidamente, a los 4 premios. Guillermo, te informo, tenemos 4 premios, como en te abres el LAS, ¿no? O el marca, y hay 4 premios cuando hay un partido. Entonces está el crack, el dandy, el duro y el vaya día. Entonces el crack es como el tío que ha descollado, el que se lo ha ganado todo. Entonces ese yo he elegido al senador Codey, que es un senador norteamericano que se convirtió en indigente para saber si realmente funcionaban los servicios sociales en Estados Unidos, y el tío descubrió que era un desastre todo. O sea, que los servicios sociales en Estados Unidos era tirar el dinero directamente, porque no necesitabas tener una residencia y todo esto, y un indigente no tiene nada de eso para que le den ayudas y para que, en fin, un fiera. El tío se disfrazó, se dejó una barba así, pero una barba de estas raras, se inventó tener un trasfondo de que el tío había estado en un psiquiátrico y que lo habían soltado, y bueno, o sea, el típico background de un indigente. Pues ¿Veis a Rajoy ahí haciendo algo de eso, o a Rubalcaba? A mí me recuerda al rey Abdalá de Jordania, que hizo lo mismo cuando llegó al trono. El tío se disfrazó y fue a los hospitales. Lo que pasa es que este era mejor, porque cuando llegaba la atendían mal, cogía, se chivaba y decía, pues yo soy el rey. Bueno, en la que organizaba. Pues que tenga cuidado, no lo encierren de loco en un manicomio. No, porque salían los de seguridad detrás y la rania. O sea, salían ahí todos. Qué grande. Yo creo que estas cosas tienen valor cuando se hacen y no se cuentan. Porque hacerlo y luego, mira, he hecho lo total, yo pienso que tiene su valor si el tío lo hace y se calla y lo utiliza para su formación y para luego proceder. Pero el momento que lo cuenta, bueno, es un poquito circense, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero en Estados Unidos ya sabes que si no das bombo, se tiene que vender. Eso es así. Si no reaccionan. Di, Alex. Que yo estoy de acuerdo, que tiene que ser un poco circense, si no llama la atención sobre esos hechos. Lo que está bien es acreditar efectivamente el quiebre social que hay en Estados Unidos, ¿no? De que hay un colectivo importante de la sociedad que vive pues en unas condiciones que, es decir, es una crítica que hacen los americanos, los estadounidenses, a los europeos, en el sentido de que ellos nos pagan la seguridad, pero ellos no pueden disfrutar de esas ventajas sociales de sanidad
que nosotros tenemos. Es una reflexión que ellos lo llevan bastante mal y la verdad es que tienen en alguna parte muchísima razón, porque los gastos de seguridad de Occidente los pagan ellos, pero luego allí la sanidad universal, como en España, en el resto de Europa, en la mayoría de los países, no existe. Uh-huh. Y es bueno que sean conscientes de ello y que todos lo sepamos, que en Estados Unidos, vamos, como no tengas un accidente y no vayas a urgencias con una tarjeta bancaria, vamos, es que no te atienden, y es que es así. Es lo que se definió en su momento como el cuarto mundo. O sea, también creo que fue otro senador americano hace años que dijo que además de los tres mundos existía el cuarto mundo, que eran esos 14 millones de personas por debajo del índice de la pobreza que existían en Estados Unidos. Uh-huh. Que es una de las crisis también de Europa, la fractura social, es decir, la diferencia de posiciones de riqueza entre los más ricos y los pobres se va abriendo. Es decir, las clases medias en última instancia están abocadas a la desaparición, y eso es el final de Occidente, ¿eh? Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. La clase media es lo que tiene que ver vivir, es lo que le da la burguesía es la que fabricó Occidente realmente, o sea, fue la que puso el dinero, lo que movió toda nuestra cultura. Bueno, en eso sí que veo que hay consenso. Eso sí que veo que hay consenso de todos. Eso lo cuento en mi último libro, SICAP Paraíso Fiscal. Bueno, pues nada, vamos a pasar al segundo premio, el Dandy, que ya lo enlazamos con lo que habéis mencionado antes, que es que los marines de Estados Unidos y otros militares de 6 países, parece ser, piden desfilar con el Cristo de la Legión. Obviamente no llevarlo con sus brazos, sino desfilar junto a la Legión. Guillermo, te pregunto a ti directamente, porque algo tendrás que decir de todo esto, porque lo conocerás mejor que nosotros. Pues estuve este verano en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y la verdad fue muy emocionante, porque ver el Cristo de Mena, el Cristo de la Buena Muerte por la Puerta del Sol, con todo el significado que eso conlleva, pues fue un gustazo que nos dimos, y la verdad es que por lo visto ha impresionado mucho a militares de otros países esas imágenes, ¿no? Porque realmente la presencia de la espiritualidad cristiana en las Fuerzas Armadas Españolas no suele existir en el resto de Occidente, y el hecho de portar a Cristo, a Dios, acompañarle en la Semana Santa también, eso es muy bonito y sobre todo estéticamente y visualmente es verdaderamente apasionante. O sea, la verdad es que eso demuestra que España todavía tiene muchísimas cosas que aportar al mundo, y es un motivo de un gran honor para todos. La verdad es que estuve hace 6 o 7 años en la Semana Santa de Málaga viendo el desfile de la Legión, y eso ya es que es otra dimensión, es la mística de la que hemos hablado antes, ¿no? Es algo sobrenatural, es difícil de explicar, pero no me extraña que quieran apuntarse todos, porque uno se siente muy bien y muy reconfortado. Yo lo diría como a mí me da la impresión, desde fuera, es como que de repente esos soldados descubren que nosotros tenemos un conocimiento arcano que nos viene de vete a saber cuándo, que pues no sé, o sea, la Legión es reciente, pero que esa vinculación con la espiritualidad siempre ha estado ahí con nosotros, con nuestros soldados. Totalmente de acuerdo. Y de repente descubren eso, o sea, sí, los otros soldados de otras naciones eran creyentes, pero en nuestra modus vivendi, nuestra forma de combatir, nuestra forma de tomarnos la vida, siempre ha sido muy, muy estrecha con la espiritualidad. José Carlos. Es que sin espiritualidad y sin compañerismo nadie se juega en la cabeza en ningún campo de batalla, pero ni ahora, ni antes, ni nunca. Es decir, el componente de eso, de otra cosa diferente a lo que es la ideología, sería imposible. Por eso esa gente ve un Cristo, ya al margen de creencias o no creencias, claro, eso impregna, es decir, bueno, esta gente tiene una fuerza que les lleva, no ahora, sino de mucho antes, como tú decías antes, Goyo. Eso llena, sobre todo a un militar y sobre todo esta gente que está jugando el pellejo en 1000 sitios. Yo creo que eso es lo que buscan, o sea, buscan un hilo conductor para eso, para ir a un campo de batalla y jugarse la vida. Si no, sería imposible. Por un gobierno, por un presidente, nadie se juega la vida, eso seguro. Yo, como dijo Máximo Décimo Meridio,
que también ese momento en la película Gladiator, que es lo que estabais comentando, la espiritualidad en el ejército, cuando iban a cabalgar contra los germanos y dice, si os veis solos en un campo verde, dice, cabalgando solos, no os preocupéis, que estáis muertos. Sí, ya estáis en el inicio. Claro, ya, esa sí es verdad, o sea, siempre ha tenido esa finalidad de da igual una vida que la otra. Yo creo que va muy ligado a ese espíritu militar desde muy antiguo y también, decirlo, muy, muy, muy mediterráneo, sí, y muy ligado de esas primeras mitologías, de los primeros ejércitos, tanto griegos, romanos. Fijaros de un detalle, que estábamos hablando de los almogávares, hay un pasaje de los que más me gustan de la Biblia y de los evangelios, que es cuando Jesús se maravilla ante la fe del centurión romano y dice, y os aseguro que en esta tierra no he visto un hombre que tenga más fe que un centurión romano, todo porque pedía que salvara a un criado suyo que era judío. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a pasar al premio El Duro, que esté muy fácil y vamos a pasar muy rápido. Basado en azar, porque sí, porque es que no hay otra manera de, o sea, no se puede negar y debería haber llevado más premios. Sí, yo le he visto jugando con un cochecito disfrazado de tanques y que digo, pero ¿y este hombre? No sé si lo habéis visto en la tele, que ha salido haciendo el ministro de allí vamos, el que sería el ministro de publicidad y tal, le dice que cómo tenía que esconder los tanques de la Liga Árabe y el tío no se le ocurre otra cosa que hacer un jueguecito por vídeo, sacando un cochecito y disfrazándolo de tanque, haciendo que atacaba a la ciudad de Homs. Digo, madre mía, qué personaje. Oye, me río, pero madre mía, es que qué elemento. Bueno, y vamos a terminar con el Vaya Día, y yo creo que el Vaya Día se lo vamos a dar a Repsol YPF. No hace falta comentar más porque han cogido el gobernador de Santa Cruz y el de otra provincia argentina, que ya no me acuerdo, y le ha quitado las licencias, que supone un 3,52% creo que es, de pérdidas globales de valor de la empresa, haberles negado las licencias de esa explotación. Eso sabía venir. Sí, ya lo habían avisado. Yo digo Vaya Día porque, pues, vaya día que ha tenido Repsol YPF. Sí, porque se han hecho realidad todas las sospechas, ¿no? Uh-huh. Bueno, chicos, pues nada, vamos a despediros. Empezamos a despedir a José Carlos de Grupo Pascual Vivas. También nos ha acompañado Alejandro y David Nagan en Twitter, y por supuesto Guillermo Rocafort, que lo podéis seguir en berenguerderocafort.com. Ahí veréis pues los libros que tiene publicados, las conferencias en las que ha participado, y veis toda su trayectoria. Pues ha sido un honor compartir esta velada con vosotros y a vuestra disposición. Pues nada, para seguir disfrutando de una charla y de las nuevas tecnologías. La verdad, para mí ha sido un descubrimiento estar ahora mismo aquí con vosotros. Vamos, la verdad es que yo pensaba que ya el tren del posmodernismo había pasado, pero con vosotros no hay límites ahora mismo en la Tierra. Es decir, es una muestra del resurgir hispánico. El ciberhispanismo. Pues somos la nueva compañía de Almogávares. De Almogávares, exactamente. Sí, Almogávares nocturnos, porque esto ya, madre mía, a ver mañana quién trabaja. Nosotros, en vez de golpear las espadas, golpeamos los ratones contra la mesa. Nos vamos a expandir por todo el Mediterráneo a base de bien. Bueno, pues nada, a mí me podéis seguir en @goyix_salduero en Twitter y en guaridadegoyix.com, y este podcast lo podéis seguir en Twitter en @istocast o en su página de Facebook también, y si queréis escribir cualquier cosa vía mail, pues en istocast.podcast@gmail.com. Y nada, chicos, pues nada, despediros, chicos, almogávares, camaradas, compañeros de armas. Acabar con el grito de eso. 4, el aur despertaferro, venga. 1, 2 y 3. Aur. Despertaferro. 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 Desperta Istocast. Venga, hasta luego. Adiós. Venga, siempre fidelis.